Estamos escuchando la hora samaritana con Ayan y... Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo andás? Buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Buenos días a toda la gente que nos escucha. Buenos días a la gente de la radio. Así que de nuevo en este otro programita más de domingo. Estamos en la hora samaritana por la 100.9, como hace 2 años ya, cuando Pedro nos invitó a hacer este programa. Y bueno, gracias a Dios seguimos y estamos contentos, digamos, estamos satisfechos con lo que se va haciendo, así que estamos aprendiendo día a día. Y bueno, para los que escuchan por primera vez, este es un programa de laico, que somos nosotros, para laicos, para sacarnos las dudas, para aprender y para caminar juntos en este mundo que parece que se presta y te hace fuerza para que uno se aleje de Dios. Y justamente ese es el tema que vamos a hablar hoy, que nos propuso Sergio, que son las herramientas que utiliza el diablo para alejarte de Dios. Yo creo que es un tema más allá que yo no lo propongo. Yo creo que son temas que el Espíritu Santo siempre propone, porque uno va leyendo y siempre hay temas hermosos y muy grandes para tratarlos. Así que cuando uno se pone en las manos de Dios, los temas surgen solos y son inagotables. Este tema es muy lindo porque nos pega directamente en nuestra vida práctica de católicos, ¿no? Aquel que está acostumbrado a orar, aquel que aprendió a saborear, ¿no? Uh-huh. ese gusto de la oración, y que muchas veces se ve atacado, distraído de muchas maneras por el diablo, ¿no? El arpeo, me acuerdo que le decía el santo cura de Ars, ¿no? El arpeo le decía, porque justamente el santo cura de Ars era una persona como muchos otros santos que oraba mucho, el mismo Padre Pío, y era muy atacado, ¿no? Esa es una condición que se da en las personas santas, que son muy atacadas cuando oran realmente, cuando hacen su vida de oración, dedican su vida. Sí, o sea, podemos llamarlo de dos maneras. O sea, ¿cuáles son las herramientas que utiliza el diablo para hacernos caer en la tentación o alejarnos de la oración o de la conversión? ¿Y cuáles son las herramientas que podemos utilizar nosotros para no caer en eso, para alejar al diablo de eso? Porque lo primero que hace el diablo, y lo más común para hacernos caer en eso, es hacer pensar a la gente que él no existe. Claro. Eso es lo primero. Claro. Entonces, como vos decías, había santos que tenían una manifestación real y mucho más evidente del diablo, como el santo cura de Ars, que le movía los papeles, le hacía levantarse la cama cuando él estaba rezando, o sea, lo hacía levitar, hacía un montón de cosas. Mucha gente que tuvieron presencias visibles del demonio, pero la mayoría de la gente tenemos esa insidia invisible a los ojos humanos del demonio, que son la pereza, la distracción, los malos pensamientos, las decepciones, las angustias, todo eso, que bueno, que es lo que queremos hablar hoy, cuáles son las herramientas que utiliza para que nosotros nos desanimemos en el camino. Claro. Tenemos que partir de una base y hacer una diferenciación entre los santos que vos mencionaste y lo que somos el común de los católicos, que no tenemos esa dedicación intensa a la oración como lo tenían los santos. Sin embargo, muchas veces nos hacemos minutos, o algunas personas hacen horas de tiempo para dedicarle a la oración, y somos igualmente atacados, somos igualmente golpeados por el diablo. Hay que partir de la base de que la oración es el alimento más hermoso que tiene Dios, ¿no? Es lo que más nos pide, es una manera de acordarse constantemente de Dios, y justamente lo que el diablo pretende es que nos olvidemos. Y si nos olvidamos de orar, nos olvidamos en definitiva de Dios. No voy a hacer plagio, yo saqué este tema mirando de videos en la red, y me pareció muy lindo el desarrollo que tenía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos ataca, o de qué distintas formas nos ataca el diablo en nuestra vida de oración?
Y el primer punto que se trataba era la dilación. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos a rezar a la mañana cuando nos levantamos o a la noche cuando nos acostamos? Y a veces tenemos un horario marcado, ¿no? Nos ponemos nuestra horita santa. Está bien, rezar. Eso te recomiendan los sacerdotes. Nos ponemos nuestra hora santa y empieza la dilación. Voy a rezar un poquito más tarde. No voy a rezar a la hora de la mañana que me levanto, voy a rezar al mediodía porque hoy tengo un día difícil, empiezan las excusas, ¿no? ¿Cuántas veces pasa, Adrián, no? O sea, para ir también así pasando en limpio, como dijimos hoy, ¿cuáles son las armas para luchar contra eso? La oración, por eso es donde vos estás hablando ahora que el diablo ataca, la meditación de la palabra de Dios, o sea, la lectura de la Biblia y su meditación, la misa, por supuesto, el rosario, la confesión y dentro de la misa la Eucaristía. Esas son las armas poderosas. Esas son las armas. Ahora, en cada una de esas te ataca el diablo. Claro, exactamente. Y contra todo ese bagaje de armas que nos da Dios, el diablo empieza a meter estas cuestiones, estas insidias, ¿no? La dilación, eso de dejar para después lo que hoy podría rezar o dejar para minutos más tarde, que al final termina llegando las 12 horas, las 24 horas, y ya nos olvidamos y decimos, bueno, voy a dejar para el otro día porque hoy realmente no tuve tiempo. ¿Cuántas veces ha pasado? Y detrás de eso, indudablemente, está el diablo metiendo la cizaña, como siempre lo hace, ¿no? Nos quita las oraciones ya de la mañana, nos pone esos pensamientos como que Dios no tiene prisa, ¿no? Sí. Y si Dios no tiene prisa, tampoco tengamos nosotros, entonces nos va dilatando en el tiempo nuestro momento junto a Dios para dedicarle la oración. Entonces la dilación es una de las herramientas que utiliza el demonio para quitarnos esa hermosa herramienta nuestra que es la oración, esa hermosa manera de comunicarnos y llegar a Dios. Y se da mucho, sobre todo en los tiempos que tenemos hoy, en los tiempos alocados, los tiempos donde nos falta horario para todo, donde muchas veces vemos que rezar es un inconveniente o nos está sacando el tiempo para hacer otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces se ve desplazada la oración en ese momento. Perdóname que no te deje hablar, otra herramienta que utiliza el diablo y que está muy relacionada con la anterior es el incentivo de parte de este personaje a orar menos. No, y también, claro, eso de la dilación, también decir, bueno, no pasa nada que no rece un día, uno minimiza también, no le da la importancia de vida a la oración, o sea, decir, bueno, no rezo hoy, rezo mañana. O sea, siempre tenemos eso de ser muy flexibles con las cosas de Dios, como no somos con las nuestras. Claro. Porque si teníamos una cita con alguien que nos interesaba, no estábamos por dejar ni un minuto llegar tarde, ni dejar para otro día. Nosotros perdemos la perspectiva y la dimensión de lo que estamos postergando, porque nosotros en realidad estamos postergando nuestra salvación eterna. Claro, y el encuentro, no es el momento de la vida acá existencial en la tierra, sino que es nuestra salvación estamos postergando, y eso es lo que tenemos que tener siempre presente y que el demonio siempre trata de sacarnos de la mente, de distraernos, es muy, muy astuto, muy seductor, ¿no? Entonces nos induce siempre a orar menos. Si no puede evitar la dilación, dejar para otro momento, lo que nos induce es a orar menos. Pero no solamente que pretende que disminuyamos nuestra oración, sino también pretende que disminuyamos ir a la misa diaria. Entonces nos dice, ¿para qué vamos a ir todos los días? ¿Para qué vas a ir todos los días si podés ir el domingo? ¿Para qué vas a ir todos los domingos si una vez al mes está bien? ¿Y para qué vas a ir una vez al mes? Y así vamos también postergando algo tan esencial como es el encuentro en la Eucaristía con Jesús. Y lo mismo con el rosario. Fíjate, Adrián, que muchas veces rezamos el rosario y el rosario parece largo, pero no es largo. Largo era el rosario
original, Sí. de las 150 decenas, hoy tenemos 15, ¿no? O sea, 5 decenas, de los 15 misterios, hoy tenemos 5 decenas, ¿no? Pero también nos ponen en la cabeza eso. Rezá un pedacito ahora y después vemos final del día a ver si podés rezar otro pedacito. Y cuando nos acordamos, si no tenemos la constancia, porque podemos dejar para después, pero terminarlo en el día del rosario, pero si no tenemos la constancia, nos olvidamos, ¿sí? Nos hace olvidar, ¿sí? Ahí ves cómo influye de muchas maneras. Sí, o le damos más importancia a otra cosa del mundo que a eso. Y también, por ejemplo, bueno, viste que también es muy discutido. Hay gente que dice que hay que hacer una cosa, gente que dice que hay que hacer otra. El camino, sobre todo hablando de la oración, es muy personal. Pero bueno, hay apariciones que la Virgen dice, bueno, prefiero una Ave María bien rezado que un rosario sin rezar. Pero no es esa la idea. La idea es que podemos rezar un rosario completo bien meditado y bien hecho. Porque también dice que el que reza sin estar consciente o contemplando lo que reza es como que abre un paraguas de las bendiciones que caen del cielo. Pero bueno, la idea no es decir, bueno, yo como no voy a lograr rezar un rosario bien, voy a rezar una Ave María. No, la idea es que nosotros lleguemos a ser lo más perfectos posible. En realidad estamos sacando tiempo a Dios, tiempo de adoración a Dios. Y nos estamos sacando tiempo a nosotros. Con esa misma vara también vamos a ser juzgados después. En la justicia de Dios, ¿no? No en la misericordia, en la justicia de Dios. Yo siempre doy un ejemplo que digo, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, más tarde rezo, en otro momento rezo, ahora tengo cosas más importantes que hacer, o no, ahora no puedo, y cuando sea tu juicio, imagínate que vos estés en el juicio final esperando ser juzgado por Dios, y faltará mucho, estoy acá en el purgatorio, quiero subir al cielo ya, claro, quiero subir ya al cielo, o estoy viendo a ver qué va a ser de mi suerte, y Dios te diga, mira, ahora tengo gente más importante que preocuparme, sí. Esperame 1000 años más. Claro, o sea, claro. Que hay alguien que se dedicó más a mí, no, o sea, que ahora tengo otras cositas que hacer, esperame nomás 1000 años más que te juzgo. Claro. O sea, sería justo. Y sería justo, claro. Y quienes han tenido la suerte de ver el purgatorio, un minuto dice que es una eternidad. Así que te ponga 10 años, 100 o 1000, es tremendo. Pero bueno, estaría dentro de Dios, de lo que puede hacer Dios puede hacer todo, ¿no? Vamos a un temita musical y después seguimos con qué vamos a seguir en el próximo bloque. Con la culpa por perder el tiempo. Ese es un punto muy interesante. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya de vuelta con este tema que a nosotros nos resulta bastante apasionante, ¿no? Porque lo vivimos, lo vivimos día a día. Claro, porque la oración se ha incorporado, como en muchos oyentes también, indudablemente, como una forma dulce de vida, ¿no? Como una forma hermosa de vida. Yo lo tengo. Ya es imprescindible. Sí, yo lo tengo es un compromiso que yo tengo con Dios. Y yo digo que hago, y esto así, porque estamos en un programa donde la gente también tiene que saber que nosotros somos gente común, que estamos haciendo el camino de conversión, pecadores. Como yo siempre digo, yo ya no aspiro a ser un San Juan o un San Pedro, pero sí una Santa Magdalena todavía, ¿sí? Uh-huh. O sea que fue una pecadora convertida. Uh-huh. Entonces, bueno, de rezar de memoria 5 minutos por día, en mi pasado, a hacer ahora 1 hora diaria de oración, 30 minutos en la mañana y 30 a la noche, o 20 y 20, más o menos, y también a la siesta, leer algo, o también la lectura tanto de la Biblia como de libros
y religioso también es un buen medio para formarse. Claro que sí, claro que sí. En vez de estar leyendo o mirando tele o leyendo libros de ciencia ficción que no te van a aportar nada en tu vida espiritual, leer libros recomendados por la iglesia. Hay un montón de libros interesantísimos. Claro que sí, o si no a veces mirar, aprovechando la tecnología, mirar videos católicos, que hay cosas hermosas para aprender. Bueno, con lo que vos dijiste, yo voy perdiendo, yo voy a estar más tiempo en el purgatorio si tengo la gracia de Dios de ir. Voy a ir mucho después que vos, si tengo la gracia de ir al cielo. Mi tiempo de oración es más corto, ¿no? Yo soy, como vos decís, y como vos sos también, como el común de la gente, ¿no? Totalmente. Y desgraciadamente el común de la gente, que uno se creía que era bueno, porque yo pensaba que era bueno a los ojos de los hombres, porque le caes bien a la gente, porque sos simpático. Claro, no. Pero después, cuando vos lees las promesas de Jesús y la Virgen con el Santo Rosario, que se hizo muchos santos, te dicen: te voy a hacer ser más consciente de tus pecados y arrepentirte, tener una contrición perfecta de tus pecados. Y uno dice: ¿a qué se referirá con eso? Y después te vas dando cuenta cuán pecador vos eras y no te das cuenta, o minimizabas, o lo considerabas como un pecado. ¿Entendés? Entonces, esa también es otra arma del demonio. Decir: no, eso no es pecado. Tampoco te tenés que ir a los escrúpulos, por eso tenés que tener un guía espiritual que te vaya guiando. Pero pensar de que nada es pecado, como me dijo la vez pasada un conocido, me dice: ¿qué hay de malo si yo miro una película pornográfica si yo no le molesto a nadie? Hay un montón de cosas malas en eso. Que bueno, que es otro tema para hablar en un programa completo, más o menos, de lo que sucede. Claro, hay un pecado de pensamiento ya grave, te está ensuciando tu alma, digamos, de las cosas impuras, está haciendo que vos te desvíes hacia cosas impuras, cosas de la carne, está haciendo que vos también alimentes un mercado que se abusa de gente, que se abusa de chicos, que es un mercado externo, sucio, perverso, o sea, hay un montón de cosas. Pero me refiero que esa persona es considerado, o uno lo considera una buena persona, o él se considera una buena persona, pero eso lo estamos haciendo ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios, no. Parámetros humanos. Ante parámetros humanos. Y bueno, a mí me pasaba eso. Claro. Yo hoy por hoy considero que ante los ojos de Dios, mira, terriblemente pecador. Claro. Yo cuando voy leyendo estas herramientas que utiliza el diablo, yo le digo a la gente que nos escucha: a mí me pasa. Yo soy una persona que también a veces me siento tentado a dilatar mi oración, a rezar menos, a distraerme en la oración, a tener culpa por perder el tiempo. O sea, soy atacado también por eso, no soy la excepción, pero uno tiene que poner voluntad y luchar contra eso. No sé si hablamos del tercer herramienta, que es la distracción en la oración. Sí, muy, muy común, y es una de las que más hace que la gente deje de rezar. Claro. El pensar, el poner el pensamiento en otras cosas mientras uno está rezando: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a cocinar? Lo mismo pasa en la misa, que a veces perdemos el centro de la comunión eucarística, el centro del... Pero por eso y nos distrae. Nos distrae, pero por eso uno tiene que estar atento. Porque hay una cosa, Adrián, yo quiero decir, que Juan XXIII dijo el año antes del Concilio Vaticano II, que las puertas, el diablo ha ingresado a la iglesia. Y hoy, uno cuando se distrae, uno cuando tiene malos pensamientos en la misa, también está el diablo presente ahí. Ojo. Totalmente. Porque no, o sea, es un lugar sagrado y santo, donde el diablo no hace lo que quiere, pero es un lugar donde puede entrar y atacar a la gente. Si uno mira la película, un dibujo animado que ya lo recomendamos una vez. Sí. ¿Cómo se llama? Donde habla sobre la misa y muestra todo lo que sucede. Son 3 historias de vida muy lindas, claro. La distracción de la gente que va a confesarse, la distracción de la gente que no le interesa o que está por costumbre en la misa. Pues es malo. Y sobre todo en la misa, por ejemplo, uno también tiene, ya lo habíamos hablado también, minimiza tanto la misa y el sacramento de la Eucaristía, que muchas veces hay gente, y lo leía en internet, que preguntaban que mucha gente confesaba, había cometido un pecado grave, pero comulgaba. Por ejemplo, había engañado a su mujer, pero comulgaba porque si no la mujer iba a preguntar por qué no comulgaba, qué había hecho. Entonces, para ocultar su pecado, iba y comulgaba. Y es gravísimo. Claro, la llamada comunión indigna.
como decía San Pablo, el que comulga en estado de pecado mortal, come su propia condenación. Entonces sí, esas cosas de minimizar algunos pecados, yo creo que es una de las astucias más grandes del diablo. Sin duda que sí. Lo que estamos diciendo ahora son algunos de los cientos de miles que tiene, porque encima se va este muchacho bastante desgraciado, se va modernizando, el arpeo se va modernizando a medida que nos va ofreciendo cosas a veces sencillas en esta sociedad de consumo que tenemos. Fíjate lo que otra herramienta está muy relacionado a este tipo de mundo que vivimos ahora, que está muy relacionado a lo que vos contabas recién. Un arma más y muy importante, que es hacernos creer, hacernos entrar en culpa porque perdemos el tiempo rezando, ¿no? Acá en este aspecto y en todos los aspectos que interfiere el diablo en la oración, es implacable, ¿no? Para el que se dedica a la vida de oración, y cuanto más uno se dedica a la vida de oración, más implacable es el diablo, más se entromete. ¿Cómo se mete el diablo en esto, no? Poniéndonos pensamientos diciendo: estás malgastando tu tiempo con la oración, sale y ayuda a tu prójimo, no pierdas el tiempo rezando, andá y ayudá nomás a tu prójimo. Pero ¿qué pasa? La oración que Jesús nos recomienda, que Jesús nos enseña, y nos enseñó la oración más completa y más hermosa que tenemos, es el modo de comunicación por excelencia con Dios, y es el modo de oración perfecto hacia Dios. Está bueno hacer obras, pero ¿qué hace el diablo? Nos dice: fíjate, con una cosa buena, como salir y ayudar a tu prójimo, nos hace olvidar de algo mejor, que es comunicarnos con Dios, rezar a Dios. Nosotros necesitamos rezar, necesitamos orar, contemplar y agradar a Dios mediante esta comunicación. Así que la culpa que nos mete por perder el tiempo es muy grave y es muy actual. Fíjate, cada vez hay más cosas para hacer, cada vez nos cierra menos el tiempo, cada vez tenemos más artilugios electrónicos, lo que sea, cada vez el tiempo es más corto. Mirá lo que dice, estoy leyendo la Biblia, lo que dice sobre el demonio, lo que dice, por ejemplo, en la primera carta de Pedro: sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros, en busca de presa que devorar. Y después, yo no me acuerdo si también era a continuación de esto, donde decía que el diablo es como un león rugiente pero atado a una cadena, o como un perro. San Pedro decía que era el león rugiente, y San Agustín decía que era el perro enojado atado a la cadena, que no te va a morder si vos no te acercás mucho. Muy interesante, el perro enojado atado. O sea, la cadena le da hasta cierto límite. Si vos te acercás mucho, te muerde. O sea que ahí está. Dios lo ha limitado, porque tampoco no está suelto. No está suelto. Pero nosotros somos los que marcamos las distancias, ¿no? Claro, si vos te acercás mucho con las tentaciones, te muerdes, sí. Extraordinaria, después dice San Pablo: quisimos pasar a visitar, y en particular yo, Pablo, lo he resuelto varias veces, pero Satanás no los ha estropeado. Después en Timoteo dice: los que contradicen la verdad están enredados en los lazos del diablo, que los tiene presos a su arbitrio. O sea, hay mucho, en la Biblia está mucho, lo nombran muchísimo. Dice también San Pablo: el mismo Satanás se transforma en ángel de luz, no es mucho que sus ministros se transfiguren en ministro de justicia. O sea, esto es lo que vos decías, está infiltrado en la iglesia también. Entonces muchas veces pasa más desapercibido. Y después dice: Satanás se apoderó de Judas, el cual fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes. No es que se apoderó de Judas siendo Judas un santo. O sea, Judas abrió el terreno, abrió su corazón para que entre el diablo, porque era una persona envidiosa, competitiva, soberbia, que estaba metido en la brujería de ese momento. O sea, él hizo que las puertas queden abiertas. Por eso después llegó un momento donde estaba totalmente contaminado, donde ya lo dominó, que fue cuando después la traición que dice en la última cena, cuando dice: bueno, haz lo que tengas que hacer, él ya estaba poseído. Imagínate. Y aún así tampoco tuvo digamos el tino de arrepentirse. Y mirá lo que dice San Pablo. Hubiese sido
un apóstol más. Sí, por supuesto. Como Pedro, que también se confundió. Mirá lo que dice San Pablo en Efesios 6, revestido de toda la armadura de Dios para poder contrarrestar las acechanzas del diablo, pues nuestra pelea es contra los espíritus malignos. Revestido de la armadura de Dios. ¿Cómo? Con todo esto que nos estamos diciendo. Claro. Oración, misa, confesión, comunión, el rosario. ¿Por qué el rosario también habla un sacerdote exorcista? Porque el rosario participa especialmente la Virgen, y el diablo le tiene odio y pavor a la Virgen María, porque sabe que Dios le dio un poder inmenso en el cielo a la Virgen, más que de los ángeles, y que es la que le va a terminar destruyendo. Decía el padre que falleció hace poquito, el gran exorcista del Vaticano, el padre Gabriele Amor. Bueno, él me parece que fue el que decía eso. Decía que si hay alguien, por supuesto a Jesús no lo puede ver, lo detesta, pero le tiene pavor, le tiene miedo. Y a la Virgen María la odia porque ha sido pura, ha sido obediente, ha sido más que la elegida, sino las cualidades que tenía, y no ha podido doblegarla. Entonces le tiene ese odio extremo. Y por supuesto que también la Virgen María está revestida digamos, del amor de Dios y de los poderes de Dios, y no puede hacer nada contra la Virgen. Pero él hacía especial énfasis en tres personas, cuando se lo mencionaba a Jesús, cuando se lo mencionaba a la Virgen María, y cuando se lo mencionaba al arcángel San Miguel, ¿no? Claro. Son tres personas que detesta. También otro error que tenemos nosotros es en pensar en la predestinación que nosotros habíamos hablado. En realidad nosotros todos estamos predestinados al cielo, pero la gente cree que algunos ya están predestinados a ser malos, como Judas, y es un error también que el diablo nos quiere hacer pensar. Mira lo que dice San Basilio en un sermón: si miras hacia el sol serás inmediatamente iluminado, si miras hacia la sombra necesariamente quedarás rodeado de tinieblas. El diablo es malo por haber escogido la maldad libre y conscientemente, no porque su naturaleza esté de por sí en oposición con el bien. Claro, pero a ver, la predestinación es un lindo tema para hablarlo después, pero fíjate, nosotros también a veces tenemos que leer mejor nuestra Biblia. Cuando leemos en Génesis, que vemos en el primer capítulo donde hace Dios la creación y llega a la creación del hombre, cuando llega al sexto día y ve toda su creación, dice, vio que era buena. O sea, nosotros fuimos creados perfectos, buenos. Después viene el pecado, la tentación del diablo, ¿no? Fue hecha cuando y caemos en ese pecado, pero fuimos creados perfectos, claro, buenos. Nosotros, por eso yo siempre digo, nosotros venimos de sangre real. Si vos te pones a pensar, hoy por hoy el hombre no es perfecto, se enferma, tiene un montón de defectos, pero no es el Adán y Eva que fueron creados. Se fue deformando y cuando fueron echados del paraíso. Exactamente. O sea, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando fue creado Adán y Eva, ahora ya no. Ahora claro, el pecado, decía un sacerdote, pero también lo decía en algún lado que lo leí, que cuando Adán peca, todo se volvió contra eso. O sea, hubieron cuatro relaciones que se destruyeron: del hombre con Dios principalmente, del hombre consigo mismo, del hombre con la naturaleza y del hombre con los demás hombres. Claro, es la armonía perfecta. Y en las visiones de Catalina Emmerich cuenta que Adán y Eva tenían una relación que los animales le servían a ellos. O sea, y era otro tipo de relación. Después, cuando se comete el pecado, entonces ahí los animales, las víboras se vuelven venenosas, los leones se vuelven salvajes, o sea, eso no fue el paraíso. Teníamos otra relación que se quiebra con el pecado. Pero bueno, no estamos yendo del tema porque... Claro. Aún así, y agrego y seguimos, aún así jamás Dios los desamparó a Adán y Eva. Nunca, jamás, aunque fueron desterrados. Bueno, el quinto. O sea, también, ojo, hablando de esto ya también del pecado, que ojo que Adán y Eva pecaron igual que Caín, que pecó gravemente, pero no tenían las leyes todas. O sea, una cosa es las personas que fueron juzgadas antes de la venida de las leyes, tanto los 10 mandamientos, y después ni hablar de la venida de Jesús, y diferentes seremos juzgados nosotros, que fuimos advertidos y fuimos de mil maneras instruidos.
respecto al pecado. Esas personas... Sí, la ley que ellos cortan fue digamos, la ley principal que le dio Dios, no tocar el árbol del conocimiento. O sea, claro. Pero es cierto, no estaba no matar, etcétera, etcétera. Porque antes la justicia se hacía ojo por ojo, diente por diente, y era la justicia que impartían los hombres, que no es lo mismo que hoy, que nosotros tenemos las leyes, los mandamientos, y la palabra de Jesús que dice perdonar a lo que os ofenden, dar la segunda mejilla. Claro, o sea, que nosotros vamos a ser juzgados en base a estas leyes de ahora. Claro. O sea, que no nos comparemos con la ley del amor que implica todo eso. Bueno, vamos a un temita musical y después... En este momento no tienes conexión a internet. Con nuestro problemita de tecnología que siempre en algún otro programa nos aparece. Después vamos a seguir charlando entonces de las tentaciones. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías. ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Bueno, de vuelta en este ya tercer y largo, extendido bloque, en este tercer espacio para hablar de este hermoso tema de las interrupciones que nos hace Satanás en nuestros momentos de oración o en nuestra vida de oración. Nos toca tocar un puntito que a más de uno se nos ha presentado en la vida, ¿no? Una herramienta más que utiliza Lucifer para alejarnos de la oración, que dice, cuando nos pregunta o cuando nos hace preguntar ¿por qué dejamos de ser la misma persona? Antes vos eras una persona que no rezaba y tenías tiempo para los amigos, tenías tiempo para la familia, tenías tiempo para la gente conocida. O eras una persona divertida. O eras una persona divertida y que se podía hablar de todos los temas con vos. Y hoy, o salir de joda, claro, de chupi, Claro, y hoy que vos malgastás una hora de oración, o no querés salir o 20 minutos, o no querés salir porque tenés que ir a la misa, o porque... ya no sos el mismo. No sos el mismo, o no hablas de los videitos que pasan por aquí, por allá, de los programas de televisión. ¿Cómo te extrañamos cuando era bueno, no? Por eso es importante, y yo siempre digo, la junta que te rodea. Si vos querés cambiar, te tenés que rodear de gente que está en la iglesia, de gente que sigue el mismo camino. Porque si no te vas a sentir un perro raro y te van a terminar tirando de vuelta. Bueno, pero igual aunque nos sintamos perros raros, tenemos que tratar en ese rodeo de hacer ver que los demás están equivocados. Nos van a morder, nos van a ladrar. La perseverancia es fundamental. En algún momento, tampoco como decimos nosotros, así alocadamente, no a lo bestia como decimos nosotros, sino a veces con el ejemplo, a veces con palabras bien pensadas y bien elaboradas, cuando se tocan temas religiosos, se dice lo apropiado, pero siempre defendiendo a capa y espada lo que uno es y los momentos que dedica a su espiritualidad, ¿no? A Dios. Yo creo que los buenos amigos terminan entendiendo eso. Los buenos amigos, aunque no compartan. Sí, decían también un buen amigo es aquel que te habla de Dios. Porque nosotros también tenemos esa mala concepción de que el buen amigo es el que te presenta una minita y el buen amigo que... Claro, no, pero pero que no te cuestionen tu momento de misa. No voy a la misa, bueno, nos juntamos después en todo caso. Pero no, me parece que ese es mucho mejor que el que te dice, che, oiga, la misa, tenemos el asado con los muchachos y vos te vas a perder tiempo a la misa. ¡Misa! Ese no se estila más. Sí. Bueno, ese es un amigo, ese no es un amigo, es un jodido, es una persona. Y está lleno de... Pero bueno, pero ahí también tendríamos nosotros
que tratar de instruir a esas personas. Claro, por eso te digo, meternos en el rodeo, aunque no es muy verdad. Es lo que dice el Papa Francisco, o sea, hoy se necesitan cristianos en todos los ambientes para evangelizar. Que un cristiano en un asado, pero tratando de hablar de Dios, tratando de moderar también la conversación. Y si hay conversación que no puedes moderar, no participar, digamos. No tampoco, porque es muy fácil cuando vos vas el camino de conversión caer para atrás. Y lo importante es caer lo menos posible y no desalentarte y seguir, como hizo Jesús con la cruz, se cayó y siguió, porque tenía la meta fija. Nosotros tenemos que tener la meta fija, que es la conversión, la santidad. Con la diferencia que nosotros no tenemos el peso de la cruz que tenía Jesús. Porque lo cargó él. Veo que dice Santo Tomás. Como general competente que asedia un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienda por su parte más débil. Entonces, principalmente uno se tiene que conocer cuáles son los pecados en los que más fácilmente cae, cuáles son sus partes flacas. ¿Sí? Y cambiar. La propuesta de esto es, a ver, yo no quiero ser débil, no quiero ser una persona que me ataquen fácilmente, que me ataque el diablo, pero tengo que cambiar en muchos aspectos de la vida. Pero por eso, hay que recorrer el camino para empezar a conocer el paisaje. O sea, vos por ahí decís, por ejemplo, ¿cuál es el motivo del ayuno? Que mucha gente dice, que ya lo hablamos también, pero el ayuno en general, uno decía, bueno, yo no voy a comer hoy, pero la porción que yo coma se la voy a dar a un pobre que no tiene. Pero hoy por hoy el ayuno también significa privarte vos de algo que te gusta para ir modulando o moderando los deseos mundanos y reforzar el espíritu. Yo voy a decir, mi debilidad es la gula, por ejemplo. Yo soy goloso, entonces me gusta mucho el chocolate. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a moderar eso, no voy a comer tanto chocolate, porque el demonio me está tentando también con eso, para que yo me dedique a la carne, a la gula. Lo que vos moderás son las tentaciones. Lo que vos moderás es, te templas el espíritu. Exactamente, entonces no es solo dejar de comer, porque si no, no me hace mal a la salud un helado, un helado, pero lo que vos estás haciendo es peleando contra algo más fuerte, que son contra las tentaciones, contra los deseos de la carne, para ir, ¿cómo se dice? Modulando, o sea, también apaciguando ese deseo que uno tiene. Entonces ahí, en eso va cada uno a conocerse dónde tiene la parte flaca. Alguno en la comida, otro en el ocio, por ejemplo, dormir 1 hora menos de siesta, otro en las cosas mundanas de la televisión, otro en las miradas, en el histeriqueo, en esos puntos flacos. Ahí hay que prestar atención dónde uno es más débil o más propenso para reforzar eso, porque ahí es donde va a atacar el diablo. Y agarrarlos con tranquilidad. Para mejorar, agarrarlos con tranquilidad, porque no lo agarremos apresuradamente, alocadamente, porque no vamos a encontrar la solución y lo más probable es que choquemos contra una pared. Aparte tengamos prudencia en ir cambiando de a poco. De a poquito. Dios nos va a ayudar en ese camino si tenemos somos proclives, tenemos esa intención de hacerlo. Hay ejemplos en la Biblia de todos. Vos dijiste hoy el de San Pedro, que cayó en la tentación y lo negó, del miedo, y lo negó a Jesús. También está San Juan y San Santiago, que la madre quería que le hizo la petición esta a Jesús de estar uno a la derecha, uno a la izquierda, y ellos aceptaron y querían eso. O sea, sintieron soberbia de merecerse esos lugares al lado de Jesús por un momento. Entonces, ¿qué dijo Jesús? El que quiere ser el primero que se haga el último y servidor de todo, pues armó un quilombo entre los apóstoles, porque todos se enojaron con ellos. Pero ellos se sintieron contentos de esa petición, querían eso. Entonces también cayeron en esa tentación de soberbia, de merecer ese puesto. Y ya eran apóstoles hace 1, 2, 3, hace varios años que lo conocían a Jesús. Yo creo que no sabía lo que pedía la madre. Obviamente que no. Pero bueno, ahí muestra nuestra humanidad. Yo siempre veo en las personas comunes de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, somos nosotros, son nuestros errores de nuestra humanidad. Fíjate otro punto muy, muy interesante, donde nos ataca el diablo, y es cuando nos siembra dudas sobre la emoción que tenemos que sentir cuando oramos. Te explico. Sí.
nos engaña con la creencia de que la oración no va a ninguna parte, porque a veces no sentimos nada al orar, que nos puede pasar a veces, ¿no? A veces estamos preocupados, llega nuestro momento de oración y rezamos, viene el diablo y nos distrae con esas preocupaciones. No sabemos en el fondo poner en manos de Dios nuestros problemas. Entonces nos vemos a veces atribulados por esos problemas. Muchas veces rezamos sin emoción. En ese sentido, lo que quiero decir es, como para dar un ejemplo, ese primer retiro que hicimos, ese primer retiro espiritual que nos dio una sensación de gozo cuando rezamos, cuando nos pusimos bajo la sombra de un árbol y rezamos ese Padre Nuestro con un sabor muy especial, y entendimos lo que estábamos rezando, o cuando aprendimos oraciones nuevas en momentos especiales que nos llegan al alma, y de pronto a veces rezamos también un poquito más fríos, y rezamos a lo mejor no con esa primera emoción. Bueno, hay que perseverar, ahí es donde hay que perseverar, porque la oración va a llegar igual a Dios. Dirán algunos teólogos que la oración no depende de los sentimientos, sino de la fidelidad a Dios. Y también un sacerdote, un monje, Philippe, algo así, que también escribió muchos libros, ahora no me acuerdo, Jacques de Philippe, que me recomendó un seminarista amigo, como era, también habla de eso de la oración, y dice, por ejemplo, no importa lo que vos repitas con las palabras, sino que la oración va a llegar al cielo de acuerdo a tu intención, a tu corazón, a lo que Dios sepa que vos necesitas. Entonces, eso también a mí me ayudó mucho a que si antes me distraía en un Padre Nuestro, volvía a repetir el Padre Nuestro. Y ahora no, bueno, me distraje y sigo para adelante, trato de no distraerme más. Mejorar en el segundo, claro, pero la oración va a llegar igual, porque Dios conoce tu corazón. Claro, o sea, no hay que pensar que es mágica, que porque uno repite va a llegar. Que ahí es donde empieza la discusión con lo que dicen los evangélicos, que uno repite sin ser consciente. Podés llegar a ese mecanismo, pero eso es una falencia que uno tiene que corregir. En general, por más que vos repitas 10 Ave María, vos lo estás diciendo meditando claro, entendiendo cada palabra que uno va diciendo y ofreciendo eso y meditando el misterio que estás rezando, y no lo repetís como un loro. Y claro, aparte mismo en la Biblia dice que Jesús fue y rezó el Padre Nuestro 3 veces cuando estaba en el huerto de los olivos. Mirá lo que dice también San Gregorio Magno: el lobo roba y dispersa las ovejas, porque a uno los arrastra la impureza, a otros inflaman con la avaricia, a otros los hincha con la soberbia, a otros los separas por medio de la ira, a este le estimula con la envidia, al otro le incita con el engaño. De la misma manera que el lobo dispersa las ovejas de un rebaño y las mata, así también hace el diablo con las almas de los fieles por medio de las tentaciones. San Gregorio Magno. Claro, ahí San Gregorio hace un análisis de cómo, ahora cuando vimos el capítulo de las virtudes, sí, las virtudes teologales o las virtudes cardinales, bueno, justamente van desmedro de todo eso, va de la fe, la esperanza, la caridad, la templanza, la fortaleza, la justicia, ¿no? Pero es así, lamentablemente, sabe dónde golpear el diablo. ¿Te acordás también que la semana pasada hablamos del juicio final? Sí. En el juicio final ya dijimos que vas a estar vos, tu ángel de la guarda y el diablo. Tu ángel de la guarda dando testimonio para salvarte, y el diablo para hundirte, para llevarte con él. Y también, bueno, van a aparecer en tu defensa la Virgen María, si vos recurriste a ella, si fuiste devoto, San Pedro, los santos que vos hayas recurrido, San Pío, el que haya sido tu santo, a quien vos hayas dedicado algún tiempo o alguna acción. Pero el diablo va a tener anotadas todas tus malas acciones, que va a ser Jesús el que la vas a borrar o no de ese libro, de acuerdo a la gracia que vos hayas tenido, al perdón, al arrepentimiento de tus pecados. O sea que en el juicio va a estar ahí para devorarte. Mira, lo que decís me hace acordar lo que decía Sor Faustina, cuando Jesús le dicta la divina coronilla. A partir de lo que yo leí, y cada vez que leo digamos, la divina coronilla, me da mucha emoción, me da mucha, no sé, más que emoción, me da mucho placer rezar,
porque entre una de las promesas que hace Jesús a Sor Faustina, dice: aquel que rece la divina coronilla dirá lo que pide, aunque sea una vez en la vida, o que rece junto al moribundo, lo haga rezar al moribundo la divina coronilla, me va a tener como intercesor entre mi Padre y nosotros. O sea, ¿qué, con la misericordia de Jesús, qué intercesor vamos a tener rezando? La divina coronilla la rezamos en 5 minutos. Es hermosa, es muy profunda. Y se reza como el rosario, un día la vamos a enseñar porque es muy fácil. Bueno, esas cosas. No, ya hicimos el segundo o tercer programa, hicimos la Divina Coronilla. Nos enseñó José y su mujer, sí. O sea, pueden ir, bueno, lo podemos repetir, pero pueden ir si no a YouTube, que ahí están los programas. Fíjate lo que dice, si me permitís, lo que dice Jesús, según el diario de Santa María Faustina Kowalska. Dice Jesús: alienta a las personas a decir la coronilla que te he dado. Quien la recite recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán a los pecadores como su último refugio de salvación. Aun si el pecador más empedernido hubiese recitado esta coronilla al menos una vez, recibirá la gracia de mi infinita misericordia. Deseo conceder gracias inimaginables a aquellos que confían en mi misericordia. Escribe que cuando digan esta coronilla en presencia del moribundo, yo me pondré entre mi Padre y él, no como justo juez, sino como misericordioso Salvador. Decime si no es hermoso. Es precioso. Así que cuanto más recemos. Bueno, y otra cosa es eso, pensar que uno no es un pecador empedernido. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando se nos abran los ojos en aquel momento? Claro. Como decía también, y vamos a un corte también, José María Escrivá decía que uno es como un barco que parte de una orilla y tiene que llegar a la otra, al puerto. Si uno no va corrigiendo esas pequeñas desviaciones a medida que se va alejando, va a llegar un momento donde no va a llegar al puerto deseado. Claro. O sea que tenemos que ir corrigiendo las desviaciones y tentaciones el día a día. Claro. Si no, cuando lleguemos no vamos a poder recuperar más el rumbo. Bueno, vamos a temita musical después con un último cortecito cortito, y me parece que vamos a tener que seguir hablando en el próximo programa de este tema tan interesante, porque la verdad es que hermoso, todos los días, la pelea diaria. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. Vamos a alabar al Señor con tambores y danza. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Bailando hermanos, bailando, bailando hermanos, bailando, bailando hermanos. Bueno, volvemos acá con este cuarto bloque, pero bueno, volvemos para despedirnos, porque vamos a dejar nomás, como se fue el largo los bloques, interesante que estaban, vamos a dejar para el próximo programa, el domingo que viene, seguir hablando de este tema tan interesante que son las tentaciones o la herramienta que usa el diablo para distraernos de nuestro camino. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que usar nosotros para no dejarlas actuar? Exacto. Así que bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos escriben a la página de Facebook, La Hora Samaritana, en YouTube, La Hora Samaritana, o acá llaman a la radio 100.9 FM del Norte. Yo soy Adrián, mi compañero Sergio, Fernando en la operación técnica, Pedro el dueño de la radio, y nos despedimos como siempre con un temita musical y le deseamos a todos buen domingo. Hoy acuérdense, claro, paso ya un chivo, me estaba olvidando, es el seminario Santo Cura de Ars de acá en nuestra diócesis, festeja sus fiestas patronales, así que hoy a las 10 es la misa oficiada por nuestro obispo
Monseñor Juan Rubén Martínez, y después va a haber una comida comunitaria donde va a haber venta de asado. Se lo pueden quedar a comer allí para compartir, o se pueden comprar la tarjeta de 150 pesos y ir a sus casas. Así que bueno, damos un fuerte saludo a todos los seminaristas que eligieron este camino, que también es para nuestra salvación. Tengo muchos amigos ahí adentro, así que les mando un saludo y que recemos por ellos para que puedan seguir y que puedan también superar todas las tentaciones que el diablo va a poner en su camino, por supuesto más que a cualquiera de nosotros. Una muy buena semana para todos, ¿eh? Hasta luego. Heridos de ansiedad, buscando compasión, venimos a tu altar en peregrinación. Llegamos y en tu paz descansa el corazón. Te hablamos y al rezar la voz se hace canción. Del sol, de ojitos negros y tez morena, correntinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, leñandutí, reina y señora por 4 siglos, sos pura y limpia, María Itatí. Carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón. Vos sos tierra sin mal, extranjera de Dios. Mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición. Indios en otros tiempos necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo que se desangra en su identidad. En tu silencio y entre tus manos cabe la pena del Poriajú. Vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz. Carita de nogal, manitos de timbó, Jesús de los abad, del viejo yaguarón. Vos sos tierra sin mal y extranjera de Dios. Mira nuestra orfandad, cura nuestro dolor. Mostranos a Jesús, danos tu bendición, mostranos a Jesús, danos tu bendición.